¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Ideología comentando las ideas. Finalmente estamos en el último bloque. La verdad es que el tiempo pasa rapidísimo, más en un tema en el que nos interesa tanto a los empresarios, le interesa tanto al empresario mexicano, que es esta relación laboral, esta relación que existe con los trabajadores y cuál es la manera que debemos de llevarla. También hay un punto muy importante, Ángel. Esta nueva ley federal del trabajo, que no es una nueva ley, es una serie de modificaciones a la ley federal del trabajo, ¿cómo ha estado funcionando en la práctica? Es decir, tenemos que cambiar nuestros contratos, tenemos que adecuar nuestros contratos. ¿Cómo? Mira, Rodrigo, la ley federal del trabajo ya tiene pues prácticamente año y cachito, año y fracción, 2012, sí, año y 6 meses de que entró en vigor. La gente, los empresarios sobre todo, han estado reaccionando. Han estado reaccionando ante las nuevas modalidades de contratación, han estado reaccionando ante las nuevas formas de que yo pueda llegar a rescindir la relación de trabajo. Los sindicatos han estado reaccionando respecto a si son o no sujetos de la cuestión de transparencia para todos, etcétera. Claro. El proceso, en materia procesal, que es una de las reformas más fuertes que hubo, también ha habido reacciones y quiero ir comentándotelas poco a poco, en la medida del tiempo, por supuesto. Las nuevas modalidades de contratación, creo que es un tema que funciona para efectos de incentivar los nuevos trabajos, ¿sí? Pero que de todas formas yo he visto en la mayoría de los cursos que he dado que los empresarios se enfocan a cómo puedo aprovecharme de esas nuevas figuras para poder tener muchos trabajadores y poder correrlos, ¿no?, fácilmente. Porque a final de cuentas eso es lo que nos está diciendo la Ley Federal del Trabajo. Yo contrato a alguien a prueba, por ejemplo, o por capacitación, y si no me llena el ojo, pues vámonos. Sin responsabilidad. Sin ningún tipo de indemnización. Y por lo tanto, pues los empresarios me dicen, oiga, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Cómo me puedo asesorar? ¿Cómo puedo contratar sin tener problemas? Bueno, pues eso es parte de lo que se ha dado de esta situación, ¿no? Un contrato a prueba puede ser específicamente a prueba o puede ser un contrato de tiempo indeterminado con la cláusula a prueba. Es decir, que si yo me puedo llegar a acreditarlo o a no acreditar que soy capaz o no de eso, pues entonces me van a despedir. Pero pues como patrón tengo que cargar con la responsabilidad de decir, bueno, no me llenó el ojo, pero ¿por qué no me llenaste el ojo? No es nada más, ¿sabes qué? Hay 2 personas y de esas 2, pues a ninguna le fue bien, pero prefiero que me cae mejor. No, pues, a pesar de que el otro lo hizo un poquito mejor, ¿no? Entonces, aquí es ponderar también qué es lo que me va a servir. Yo tendré que comprobar dentro de una junta que hice las pruebas o hice los exámenes necesarios como para decir, él no es apto para el trabajo. De lo contrario, muy probablemente tendré que comprobar eso. Tendré que absorber esa responsabilidad. El contrato a temporada, en la asamblea que te comentaba de Semana Santa, se dijo que el contrato a temporada es uno de los contratos que no va a servir. Realmente no se va a utilizar porque es demasiado... tiene demasiados matices, tiene demasiadas complicaciones como para que sea realmente útil en la práctica. No se va a utilizar. O sea, es mejor utilizar un contrato por obra o tiempo determinado. Nada más te voy a necesitar para este tiempo, para este día y se acabó. Para este trabajo porque específico. La temporada, pues tendría que yo contratar a los mismos trabajadores en toda la temporada. ¿Y qué tal si el camarón escasea? O la pitaya se echó a perder. Entonces es una serie de problemas que no vale la pena. El contrato de capacitación es una idea buena, que ha tenido bastantes resultados. Generalmente se utiliza también en cuestiones muy especializadas, porque de lo contrario no sirve la capacitación. O sea, claro, yo contrato a alguien que ya esté con esa experiencia, ¿no? Como albañiles, etcétera. Pero ya una cuestión muy especializada, sobre todo en las nuevas tecnologías, es donde se utiliza el contrato de capacitación. Por respecto a lo que viene a ser los avisos de rescisión. Con la Ley Federal del Trabajo, con la reforma, ahora yo tengo la opción de decirle al trabajador, estás despedido, o a la junta, oye, avísale que estás despedido, lo cual facilita los despidos justificados que comentábamos al principio. Si una persona está faltando, si una persona llega en estado de ebriedad o posiblemente drogada, pues yo puedo decirle a la junta, oye, no me va a recibir el escrito,
No sé ni dónde está. Entonces, Junta, dile que está despedido y yo me olvido de eso. La Junta tiene la obligación de notificarlo. Por respecto a los sindicatos, bueno, tuvimos la participación de la CTM y de la CROC en la Asamblea Nacional, donde pusieron una postura muy clara. Ellos son personas privadas. Morales, no contribuyentes. Que no están sujetas a transparencia de ninguna. No llevan contabilidad. Y esto, bueno, buenas o malas noticias para muchas empresas que utilizan a los sindicatos, porque esa es la verdad. Así es. Por planeaciones fiscales. Y malas noticias para el SAT y otras personas que antes de hacer una auditoría a un sindicato tienen a 10,000 personas afuera del mismo, ¿no? Impidiéndoles el paso. Entonces, el convenio 87 de la ley de la Organización Internacional del Trabajo es el que nos dice que el Estado no puede involucrarse en la vida sindical de ninguna organización de obreros o patrones. Por lo tanto, no se puede. Si queremos nosotros cambiar esa mentalidad y decir, es que no me puede ser posible que Romero de Champs o bla, bla, bla. Bueno, primero, tienes que ser parte de ese sindicato para poder hacerlo, para tener esa personalidad. Y segundo, tendrás que ir en contra del convenio 87 de la ley de la Organización Internacional del Trabajo para que el Estado pueda meter su cuchara. Creo que esa fue la postura que... Claro, lo que pasa es que estamos tocando un tema, ¿no? Un tema que en el país es sumamente complejo, ¿no? Con muchísimos matices, como tú comentas. Hay una carga política en el tema sindical fuertísimo. Esto no quita que, por supuesto, los trabajadores tienen derecho a un sindicato, claro. Tienen derecho a organizarse. Desafortunadamente, la historia del país ha llevado a los sindicatos a otro punto, ¿no? Sí, Pero bueno, sigue habiendo dentro de esta ley esa defensa a los derechos humanos. Sí, claro. Esa defensa de los trabajadores, llevada también ahora a la defensa de derechos humanos establecida ya a partir del año pasado en materia de reforma constitucional, en el primero constitucional, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fíjate que estoy escribiendo actualmente un artículo respecto a los derechos humanos, porque los derechos humanos, te lo dice bien el artículo primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito de su aplicación, pero sucede que ni los empresarios ni los sindicatos son autoridades. Entonces, ¿cómo puedo yo respetar esos derechos humanos? ¿Cómo puedo violentar esos derechos humanos si no soy el responsable de cuidarlos o de vigilarlos? Qué buen tema. Es como si yo quisiera denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a mi vecino porque hace una fiesta. Claro. Es otro tipo de consecuencias jurídicas, pero no violaciones a derechos humanos. El respeto a los derechos humanos a través de esta Comisión Nacional o Interamericana de Derechos Humanos es cuando una autoridad violenta los derechos humanos de una persona física o de una persona moral, ¿no? Claro. Pero en el caso de los cambios constitucionales, qué bueno que lo aclaras. Yo estaba también con esa incógnita de si iba a aplicar ahora para los patrones principalmente, ¿no? Hay cambios, y hay obviamente consecuencias ante discriminación, ante todo eso. Por ejemplo, si una persona o una mujer intenta ingresar a un trabajo y le piden pues el certificado de no gravidez, de ingravidez, pues es una discriminación. El problema es que por mucho que se queje esa mujer ante cualquier autoridad, pues no le van a conseguir el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Castigar a esos patrones que están poniendo esas condiciones discriminatorias, y si no las justifican, porque puede ser justificada, si no las justifican, entonces multarlos o indemnizar al trabajador. Es una de las tendencias que se tiene. Y poca gente lo sabe, porque además yo he escuchado mucho el concepto, la ley federal de derechos, la ley del trabajo no tiene dientes. La realidad es que sí tiene, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no las aplica, pero sí tiene multas. La Inspección del Trabajo puede agarrar cualquier periódico de esos que te dan en la esquina y decir, aquí están pidiendo de tantos años a tantos años hombres. ¿Pero qué clase de trabajo es? Si no me lo justifican, yo voy a la empresa a ver por qué estás pidiendo esto. No, pues porque me conviene. Si no me lo justificas, te multo. Claro, porque estamos hablando de cuidar, estamos entrando a una nueva etapa a partir del año pasado, creo yo, porque también inclusive en la materia fiscal, ¿no? Ahora tenemos conceptos como el mínimo vital, tenemos conceptos pro homine, ¿no? Donde las autoridades tienen que fallar principalmente a favor del ser humano,
Y bueno, entramos a una nueva dinámica, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, Ángel. Me gustaría unos últimos comentarios enfocados a esta parte del empresario, cómo debe de actuar. Por supuesto, amigos empresarios, la invitación siempre que se las hago, siempre que tengo oportunidad, que es que se asesoren de un profesional como el maestro Ángel. Sí, claro. Bueno, para los profesionistas, para los empresarios, perdón, siempre es importante que a nosotros los abogados nos den de dónde cortar, cómo protegerlos, documenten, que se documenten, contratos, nóminas, tarjetones, todas las obligaciones que están contenidas en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo en el artículo 784. Si ustedes tienen en orden eso, nosotros podemos ayudarles como abogados, como profesionistas, a defender su punto de vista. Pero ahora sí que necesitamos que se haga ese trabajo previo, ese trabajo tedioso, ese trabajo cansado, ¿sí? Que puede llegar a resultar a lo mejor inútil en muchas ocasiones, pero es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Amigos, ahí está la recomendación, es muy clara, por supuesto, hay que prevenir, hay que tener estos elementos que le van a permitir al patrón mantener una tranquilidad, sobre todo porque estamos ante una situación en la que puede ser lesivo para la empresa, lesivo para el empresario en su propio patrimonio y por supuesto en el esfuerzo de haber invertido en una empresa por no tener los elementos jurídicos correctos, en orden, en esta relación laboral. Por supuesto, la invitación, maestro Ángel, a que nos vuelvas a acompañar para que hablemos de otros temas como el de seguridad social. Claro. Te comprometo aquí frente a cámara. Con gusto. El maestro Ángel Eduardo Ruiz, que nos acompañó el día de hoy. Por supuesto, agradecer a el Santo Coyote, a la licenciada Cristina Muñoz, que nos permitió realizar la grabación del programa de día de hoy aquí en estas instalaciones de este bellísimo restaurante en la ciudad de Guadalajara, el Santo Coyote. Vengan a comer, por supuesto, la invitación, bebidas refrescantes con este clima y este maravilloso fondo. Por mi parte es todo, amigos. Mi nombre es Rodrigo Medina, les agradezco el haber estado con nosotros. Esto fue Ideología, comentando las ideas. Nos vemos en el próximo programa.